Bueno, mi gente, espero que ustedes tengan su Biblia ahí, y el que no la tenga, despreocúpese que nosotros se la leemos como quiera, ¿ok? Pero le decimos así para que usted también la lea, si tiene la oportunidad. Entonces, mi gente, ustedes saben que nosotros decidimos hacer este video titulado ¿Cómo se vivía en los tiempos de Noé? Y diciendo esto, queremos abrir este video diciéndole lo que siempre le decimos a ustedes. Que la Biblia no se debe por ninguna manera de entenderse de la manera literal, porque literalmente es una mentira, literalmente es un mito. Es imposible poderse llegar a entenderse de la manera literal. Sí, exacto. Y siempre se lo decimos a ustedes y siempre se lo vamos a decir. ¿Ok? Y este video es muy interesante, señores, porque según lo que dice Jesucristo en Mateo, vamos a entrar en materia de una vez, señores. Sí, Okay. exacto. Eso es lo que le gusta a la gente, que vayan al grano de una vez. Entonces, en Mateo, capítulo 24, Mateo 24, por favor. Capítulo 37. Ajá. Sí, vayan apuntando, mi gente. Si usted está en su casa o en su, no sé, en su habitación o en la sala de su casa y está cerca y tiene la Biblia en su mano, vaya con nosotros para que usted pueda ver algo aquí muy interesante de lo que se está hablando del tema. Cómo se vivía en los días de Noé. Sí. Exacto. Y es muy importante que hicimos citar ese versículo, porque eso es muy importante. Es como algo que no se puede esquivar, que tiene que suceder. Exacto, tiene que venir. Obligatoriamente tiene que venir. Lo que dice ahí, yo lo voy a leer. O tú lo tienes ahí. Léeselo. Yo lo tengo aquí ya. Dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice ese verso, mi gente. O sea que es obligatoriamente. Entonces la pregunta que nosotros hacemos es: ¿cómo se vivía en los días de Noé? Sí, claro. ¿Cómo la humanidad, los seres humanos, vivían aquí? En esos días. En los días de Noé. Exacto. Y cuando te están hablando de días, se están refiriendo a una era, a un tiempo. Sí. Cuando la Biblia te habla a ti de eso, te está hablando de un tiempo determinado. ¿Ok? Sí, muy interesante eso, esa frase que dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 24, 37, mi gente. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Usted se ha preguntado cómo son esos días? Porque la Biblia te dice a ti que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Eso es lo que sabe el cristiano convencional. Sí.
pero no sabe cómo era que se vivía. Eso tal cual, siempre, en todo tiempo siempre se ha hecho. Exacto, casándose y dándose en casamiento. En todo tiempo. Pero esos días de Noé tienen algo Peculiar. que lo diferencia de todo. De la demás era. Ajá. Sí, porque aquí lo menciona Jesús, dándole énfasis de que... Porque es una señal. Exactamente, eso es una señal de que, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que nos están dando una luz ahí, Jesús está dando ahí algo de entendimiento al que lee y al que piensa, mi gente. Que es como nosotros, en ese entonces, cómo era que vivían y cómo era que se comportaban. Sí. La tierra, mi gente, nosotros, los seres humanos. Mi gente, no se olviden darle me gusta, compartir el video. Va a estar muy interesante, muy bueno el tema. Quizás es algo que las personas no hayan escuchado primera vez, pero estaba ahí en el libro. Le mencionamos ese primer verso para que ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo puedan pensar cómo era que se vivía en esos días. Sí. Porque Jesús los menciona en Mateo capítulo 24, verso 37. Y antes de empezar a profundizar en eso, nosotros vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 15, verso 39. Ok. ¿Por qué vamos a leer eso? Porque es importante que usted sepa eso. Sí. 1 de Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, verso 39. Mi gente, verso 39. Aquí, vamos para ahí a leer eso ahora. ¿Y por qué, muchachos? ¿Qué tiene que ver los días de Noé con esto? Eso tiene todo que ver en el sentido de, para que usted pueda comprender qué es lo que usted lee en la Biblia. Y dice de la siguiente manera: dice aquí, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de la bestia, otra la de los peces y otra la de las aves. Dice Pablo ahí. sí. ¿Por qué te estoy leyendo eso? Para que tú puedas entender el término carne. Exacto. ¿A qué están llamando carne? Para que nos podamos entender un poquito más del próximo verso que vamos a leer ahora. Sí, claro. Sí, ya hay mucha gente que nos vienen escuchando a nosotros de un tiempo para acá, considerado, que saben que ya nosotros le hemos explicado ya eso. Se lo hemos hablado, se lo dijimos cuando estábamos en el carro, le hablamos de ese tema, que cada cosa aquí tiene su carne. Se lo dijimos en el parque. Se lo dijimos en el parque, se lo dijimos en el carro, se lo hemos dicho en diferentes, ahora se lo estamos diciendo ahora aquí sentado en una silla. Exacto, en una casa, un apartamento. Otra vez se lo vamos a explicar y ya las personas ya tienen que saber ya los viejos, ya los nuevos, ahí están los videos, lo pueden ver explicando ese tema. Sí, nosotros hemos hecho ese video ahora, ¿qué significa la carne? Sí. Bueno, usted lo busca ahí, qué significa la carne, pero la carne no significa un ser humano.
Eso no significa la carne. No, porque aquí te está hablando Pablo a ti ahí en Primera de Corintios 15:39. Dice, no toda carne es la misma. O sea, que nosotros estamos hablando de seres humanos ahí. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres. O sea, que lo están diferenciando. Sí. Una carne es la de los hombres. Señor, no estamos hablando de eso. Porque la gente se va en una. La gente muy literal. Y sí, por eso le dije lo que dijo Felipe, que hay que renovar el entendimiento. ¿Entendiste? Exacto. Entonces aquí no te están hablando a ti del pellejo tuyo, de esto. Ni tampoco lo de los animales. Exacto. Ni lo de la ave, ni tampoco lo de los peces. Tú dirías, pero los peces tienen escamas. No estamos hablando de eso. Exacto, él está mencionando carne, está mencionando que los peces tienen carne. Los peces tienen carne. Pero si tú entendieras el término carne, tú podrías entender qué es lo que él está hablando. Exacto. Y por algo te lo estamos señalando. Que ese término tú tienes que saber qué significa. Ok. Cuando la Biblia te dice a ti que el verbo fue hecho carne, no se está diciéndote a ti que fue hecho un ser humano. Exacto. Así es. ¿Entendiste? O sea, que va a estar muy, muy interesante este video, mi gente. Denle me gusta, compártalo. Muy interesante, muy bueno. La escuela no te va a decir eso. Exacto. La teología no te lo va a decir. ¿Y quién te lo dice? El estudio bíblico te lo va a decir. Fuera de sentimiento y sin estar atado a pasiones. Exacto. Ok. Génesis capítulo 6, verso 12. Por eso le leímos Primera de Corintios, para que podamos entender y desglosar aquí qué es lo que están tratando de decir. Exacto. Génesis capítulo 6. Capítulo 6, verso 12. Sí. ¿Tú lo tienes? Sí, lo tengo ya. Dice aquí, y miró Dios la tierra. O sea, nosotros le hemos explicado qué significa la palabra tierra. La palabra tierra, mi gente, nosotros se lo hemos explicado ya. Y a los videos que están aquí escuchándonos de un tiempo determinado, saben que le hemos explicado qué significa la palabra tierra. Entonces te dice a ti el verso 12, 6:12, Génesis, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Te dice ese verso. Yo sé que el conocimiento que tienen actualmente la gente, que la gente fue que se corrompió. Muchos dicen que en estudio bíblico dicen que los hijos de Dios miraron las hijas de los hombres que eran bellas y hermosas, y se acostaron con ellas y tuvieron hijos, y de ahí nacieron los nefilines, los gigantes. Los gigantes. Es un conocimiento. Muchos fieles creen en eso. Sí. Nosotros aquí tenemos otro punto de vista diferente a ese. ¿Y por qué ustedes tienen otro punto de vista diferente a ese? Porque la Biblia te habla a ti de cómo tú debes de convivir aquí y de cómo el mundo debe de funcionar. Exacto. El Corán te dice lo mismo también. De cómo el mundo debe de funcionar y de cómo el ser humano debe de vivir aquí. Entonces Génesis te dice a ti que la tierra estaba corrompida. Sí. ¿Por causa de quién?
Porque te lo está diciendo. Porque significa causa. Sí. Por causa de la carne, que toda carne se había corrompido su camino. Sí. ¿Cómo su camino? Su propósito. El término carne, para los que no saben, ellos se están refiriendo, bíblicamente hablando, mencionándole esto aquí. Y lo que están hablando aquí. Primera de Corintios 15:39. Y lo que están hablando en Génesis es cómo debemos de vivir. El funcionamiento. El funcionamiento de nosotros. De cada cosa. De cada cosa. Sí, porque ahí en Primera de Corintios te dice a ti que el hombre tiene su carne. O sea, cómo se tiene que manejarse. Exacto. La carne del hombre. ¿Saben cuál es la carne del hombre? Esa. La ley. Esa es la carne del hombre. Los peces tienen su carne. O sea, tienen su ley. Los peces, su hábitat es en el agua. Ellos no pueden vivir fuera del agua. Igual los hombres. No Exacto. podemos vivir sin eso. Exacto. Nosotros no podemos vivir sin eso. A eso ellos llaman carne. Si lo traemos aquí, Al Génesis 6. al Génesis, ¿qué es lo que está hablando de una manera sistemática? ¿Qué están hablando ellos ahí? En Génesis capítulo 6, que dice que Dios vio la tierra. O sea, que ya nosotros le hemos explicado que la tierra es un sinónimo, Refiriéndose a la gente. refiriéndose exactamente a los seres humanos. Y es aquí, o sea, Dios vio la tierra, los seres humanos, y es aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Sí. Vamos a volver aquí. Recuerden que lo que tú me estás diciendo a mí, recuerden que al principio en Génesis capítulo 1, verso 2, aquí. Verso 2. Exacto, Te dice aquí que la tierra estaba desordenada y vacía. exacto, Ahí no había un orden, exacto, no había fundamento, estábamos vacíos. ¿Cuál exacto. fundamento? El que fundamentó Jehová. Aquí, el fundamento. ¿Cómo tienen que funcionar las cosas? ¿Cómo las cosas tienen que funcionar? Exacto, ¿El qué? Bueno, aquí tiene que haber un sistema educativo, un sistema de medicina. Es obligado. O sea, esto es desde que inició el tiempo, desde que iniciaron el tiempo. exacto. Desde ahí, cada cosa está aquí y tiene su camino, Su funcionamiento. su funcionamiento. Y nosotros dependemos, nos tenemos que regir por ahí. Por ese funcionamiento que fue el que puso el fundamento Jehová. Por ese funcionamiento. Sí. Ok. Sí, ahí te dice a ti Génesis 1, 2. Y la tierra, le hemos explicado qué es lo que es la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que no había ley y que estaba vacía sin ningún tipo de fundamento. De una manera religiosa, yo entiendo eso, señores. Para que no nos malentiendan. Nosotros entendemos de la manera religiosa.
o de la manera literal. Exacto. Que no había nada aquí, que esto estaba vacío y así. ¿Entiendes? Nosotros debemos de tratar de comprender ese libro, no que el libro te comprenda a ti. Exacto. Entonces aquí te está diciendo que la tierra al principio estaba desordenado y vacío. O sea, los seres humanos. Sin fundamentos. Los seres humanos. Sí. Y sin un orden en la tierra. El literalista va a pensar que la tierra es lo que está una cosa desierta sin seres humanos. Sí. Entonces la Biblia te está hablando a ti que los seres humanos, que es la tierra, los seres humanos no tenían un fundamento y estaban sin leyes. Sin leyes. Eso es lógico, obviamente. Sin fundamento y sin leyes. Sí. La Biblia te está diciendo a ti eso. El que escribió el Génesis te está diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Exacto. Entonces, volviendo aquí, Al Génesis 6:12. 6:12, ahí. Volviendo ahí entonces aparece la tierra corrompida. Exacto. Aquí estaban desordenadas, Jehová puso el fundamento, se organizaron, porque cada hombre empezó a proclamar el nombre de Jehová, como te dice el Génesis, y se organizaron. Ya estaban organizados con el fundamento ya. Sí. Con todo lo que tú ves, el fundamento. Exacto. Y aquí nosotros vemos que se verá corrompido. Sí, un dato bien curioso. Aquí ya estamos en los días de Noé. Sí. Aquí estamos en los días de Noé. Te dice a ti, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Ya hubieran pasado muchísimas generaciones. Desde aquí, Miles de años Sí. pasaron. Para no Sí. dar un dato específico. cientos de millones de años pasaron Sí. antes de que él viniera. Antes de que los días de Noé viniera. Sí, ¿por qué yo digo así? Porque es que yo no tengo una fecha exacta. Y como yo no tengo una fecha exacta, te digo muchos millones de años. Muchísimos millones de años. Aquí, para que se corrompiera, obligatoriamente Pasan muchas cosas. tuvo que pasar muchas generaciones. Exacto. No fue de un día para otro. Pasaron miles de años. Sí. Entonces te dice a ti, Génesis 6:12, que Dios vio la tierra y vio que estaba corrompida. ¿Por causa de quién? No es por la tierra misma. Porque recuérdate tú que tú no haces aquí lo que a ti te da tu gana. Tú sabes leer, no es porque a ti te da tu gana. Exacto. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal, no es porque a ti te da tu gana. Exacto. Entonces, eso fue que corrompió. Lo que te enseña a ti fue que corrompió a la tierra. A la tierra. Según lo que dice ahí en Génesis 6:12. Sí. Que te dice, miró Dios la tierra. Y he aquí que estaba corrompida debido o a causa de toda carne que había corrompido su camino sobre la tierra. Porque ellos están sobre la tierra. Sí. ¿Y qué es lo que es su camino? Que corrompieron su camino. Como te estaba explicando. Su camino es el propósito de cada cosa aquí. Tú has escuchado esa palabra siempre, que cada cosa tiene un propósito aquí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué existe? ¿Por qué? Todo tiene un... En este caso, como estamos hablando, en este caso estamos hablando de una forma genérica, general. La educación tiene un propósito aquí. Sí. La educación tiene un propósito. La medicina tiene su propósito.
La religión tiene su propósito. Todo establecido en la tierra aquí tiene su propósito. Exacto. Y te dice a ti aquí que cada carne había corrompido su camino. Exacto. Claro, que le estamos hablando a la gente, cuando se está hablando de la carne, está hablando del funcionamiento del ser humano. Cómo el ser humano tiene que ir como rigiéndose. Cómo tiene que comportarse. Lo que los rige. Lo que lo rige. Bueno, al ser humano, por obligación, necesitamos un sistema educativo aquí. En la humanidad necesitamos. Demiéntenos si estamos equivocados. Por obligación necesitamos un sistema educativo aquí. Y un sistema de justicia. Por obligación necesitamos un sistema de medicina aquí. Por obligación. Entonces, de eso que estamos hablando. Que es el propósito. El ser humano tiene que regirse con esos propósitos. Sí. De lo que está establecido aquí. Porque el Génesis 1:2 te está diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía antes de que fundaran el fundamento. Y todo ese fundamento con un propósito. Exacto. Entonces, ese fundamento tiene el propósito del cual el ser humano tiene que ir rigiéndose. Como tiene que ir comportándose, de cómo se rige cada fundamento aquí. El propósito. Sí. Cada carne tiene su propósito. Exacto. Cada carne. Por obligación nosotros necesitamos sistema de justicia aquí. Obligado. Exacto. Entonces, ya que ustedes saben todo eso, ¿qué tal si a eso es que ellos se están refiriendo? Un ejemplo que voy a dar, y es de, como te dije, un ejemplo. Sabemos que los árboles de mango, la mata de mango, O de naranja. ajá, tú sabes que dan mango, no te van a dar coco. El propósito de ese árbol es, ¿cuál es el propósito de los árboles? Alimentar. Dar su fruto. Dar su fruto, alimentar. Dar su fruto. ¿Qué tal si, es un ejemplo que estoy poniendo, para que nos podamos entender? Si esa mata no daban esos frutos ya. El de mango daba de tamarindo y así. Pero, o sea, vuelvo y repito, un ejemplo. Porque eso no tiene nada que ver con, por ejemplo, con el sistema, vamos a decir, educativo. Eso no tiene nada que ver. Porque están hablando de eso ellos, del fundamento, de cómo el ser humano vive. Y por eso el título, ¿cómo vivían ellos? Exacto. ¿Cómo se vivía ahí? en los días de Noé? Porque ellos tenían un modelo de vivencia, ellos tenían ahí. Sí. Las escuelas ya no hacían su propósito aquí. Hacían otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Cómo se vivía ahí? Nosotros tenemos una hipótesis. Y es de que en esos días la gente dejó de depender De lo establecido. de lo establecido. Exacto. El ser humano dejó de depender de lo establecido. Llámese el sistema educativo, llámese el sistema de medicina, llámese el sistema de justicia, La religión. de religiones. Y si nosotros lo vemos, nosotros vamos para allá. Sí.
Es que tienen que venir esos días. Y obligatoriamente que tienen que venir esos días. Nosotros le dijimos a ustedes que el ser humano, como tú me estabas explicando a mí, desde el principio de los tiempos, ha tratado de buscar su propio camino. Exacto, el hombre. El hombre. ¿Cómo? Con la carne. Que nos han dicho a nosotros que esa carne, que es la ley, es la carne del hombre. Que no podemos vivir sin eso. Que no podemos vivir sin esa carne. O sea, la tierra no puede vivir sin la carne, porque el Génesis te lo dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Es como el pez no puede vivir fuera del agua porque su carne es dentro del agua. Exacto. Esa es la carne del pez. Las aves vuelan en los aires, aunque tú la veas que se posan en lo que sea, pero vuelven al aire. La carne del hombre es la ley. Lo estamos hablando de una manera general, no personal tú. General y sistemática. Exacto, no estamos hablando de algo personal, sino general. El país completo tuyo, ponte en tu mente si se puede vivir sin la ley actualmente. Tú vas a decir, no, es imposible, amigo. Es como el pez fuera del agua. Entonces, es imposible. Es así. Entonces a nosotros se nos enseñó o se nos dijo, el hombre dijo que el ser humano aquí tiene que depender de la ley. Sí. Vivir así con la ley. Exacto, eso está establecido. Por eso se establecieron por eso Jehová estableció las cosas aquí. Ok, él lo vio, dijo, pero yo no. Y eso. La gente así. Exacto. Así no es. Porque así estaban al principio. Como, ¿entendiste? Desordenados y vacíos. Exacto. Entonces, ¿cómo van a estar viviendo así? Con el fundamento no tan vacío, porque tienen el fundamento. Exacto. Ya tiene cada fundamento que era, sí, cada columna, estaban con ese fundamento ya. Exacto, pero ya la gente la gente, estamos así. Ya esta generación de ahora no quiere tener hijos, no quiere casarse. Eso está establecido el matrimonio aquí. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Ya eso, esta generación, yo no sé si usted ha investigado, no quiere casarse. El matrimonio sí está desbaratado. Los que están casados es por tiempo y por compromiso de muchachos. Jesucristo te dice a ti que vamos para allá. Sí. Cuando yo leí eso, Mateo capítulo 24:37. Cuando yo leí eso, miren, yo sé que para el conocimiento de lo antiguo o de la generación de los papás de nosotros, ¿cómo le digo? Un ejemplo que se le pueda dar a la gente. Miren, a usted y a mí nos dijeron que Jesucristo murió por usted y por mí, por nuestro pecado. ¿Sí o no? Se murió ahí. Tú agarrabas, estoy hablando de generaciones de antaño, de atrás. Y mira eso, Jesucristo murió por ti en la cruz y por mí. Sí, ok. Tú lo aceptabas y se lo pasabas a tus hijos. Así mismo. Así mismo. Hijo mío, recuerda que Jesús murió por ti en la cruz, por tus pecados. Ok, papi. Ok. Ahora estamos en una generación, hermano, que tú me dices a mí, Jesucristo murió por ti en la cruz. Digo, ok. Ahora, yo quiero saber por qué. Causa y circunstancia. Las razones. Las razones. No estamos los tiempos de antes. Quizá usted se lo dicen así y usted, ya eso es una generación parada en el peldaño de la ignorancia. Sí, exacto. Todos, no importa quién, tú el que esté vivo aquí. Porque una cosa es tú cuestionar la Biblia de una manera de tú aprender, que te enseñe a una manera de cuestionar a negativo. Exacto. Que es como la energía que tú le pases. Si le pasa con esa energía de agresividad y de contienda, está frito como un huevo, papá. Ok. Entonces cuestione su Biblia en un sentido de que usted quiera aprender.
¿Por qué Jesucristo murió por mí? ¿Por qué Jesucristo pagó esto por mí? ¿Por qué Él murió por mí? ¿Qué hizo Él? ¿Qué pasó? Exacto. ¿Entendiste? Entonces estamos en esa generación. Lo siento por los que están vivos, que su generación fue basada en la ignorancia. Si usted lo estudia y lo ve para atrás, se dará cuenta que es así. Usted está vivo, investigue, cuestione, pregunte. Y aquí tiene toda la respuesta. Y mezclado con la realidad. Exacto. No con otro libro por ahí, de padre rico y madre pobre. Nada de eso. Nada de eso. Si usted quiere hacer lo que usted quiere hacer, aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo leí eso, ¿tú sabes que yo me pregunté? Lo mismo que le hemos dicho a ustedes. Que el ser humano ha venido aquí Vagando el círculo. caminando en círculo. Exacto. Por como lo que tú me dijiste a mí ahorita fuera de cámara, que me dijiste, el ser humano desde los principios de los tiempos ha tratado de buscar su propio camino. Sí. Y hemos venido nosotros caminando en círculo así. Nosotros hemos venido así. Yo sé que muchos de ustedes se acuerdan de eso. Sí, es muy reciente. Así. Nosotros hemos venido caminando en círculo, como en un desierto perdido. Entonces aquí yo veo y digo, es como un loop. Un loop es una palabra en inglés. ¿Ok? Esa palabra significa que se repite. Jesucristo te está diciendo a ti en Mateo 24, 37, que se va a volver a repetir. Que se va a volver a repetir, exacto. Como en los días de Noé. ¿Y cómo estaban los días de Noé? Como le estamos explicando. Que ya las personas dejaron de hacer, de depender de lo establecido. Exactamente, de depender de lo que está establecido ya. Ya no se regían así. Ya, ajá. Ya dejaron de creer en religiones. Todo aquí, nada de nuevo. Lo que pasa que la cosa aquí, lo que estamos viviendo nosotros, quizás se va a vivir dentro de 5.000 años más. Nosotros estamos viviendo en una era. No sé cómo llamarla, pero estamos viviendo en una era. Y los sabios que saben más que tú y más que quien sea que esté vivo o muerto aquí, dijeron ellos que va a venir ese tiempo, va a venir, esos días se va a volver a repetir. Van, los sabios que saben más que tú y más que tu profesor de la universidad, que está confundido. Por eso yo no busco libros por ahí. No, yo personalmente no busco libros por ahí de que adicional para saber qué me está diciendo a mí un tipo confundido que escribió un libro tratando de buscarse un par de pesos porque no lo dio de gratis él. Jesucristo dice aquí, o esos sabios que escribieron eso, que se va a volver a repetir eso como en los días de Noé. Y vamos para allá. Lo podemos ver. Si es como lo poquito que nosotros hemos podido comprender, descifrando esos términos, sí, y viendo lo que ellos están hablando, la humanidad se dirige hacia allá. Como los días de Noé. Nosotros dijimos una vez que la misma gente lo va a pedir. Que va a haber una depravación aquí tan grande. Sí. Es grande ya. Lo que pasa es que nosotros estamos adaptados. Esta depravación es grande ya. Para la gente que se murieron hace 100 años atrás. ¿Qué años de qué? No. 1000 años atrás y 1500 años atrás. Sí. Ellos se reviven
tiene la facultad de revivir y ver y se mueren otra vez. Lo que se vive hoy en día. Y se mueren otra vez. Exacto. Nosotros estamos ya acostumbrados. Mil años atrás, ¿tú crees que la mujer se hubiese pensado que la mujer hubiese estado así? Pero se vivió, como estamos hablando. Sí. Lo que nosotros vemos ahora ya se vivió. Ya se había vivido ya. La Biblia, señores, no se escribió en un día. Para ellos escribir algo aquí, esos sabios, ya ellos lo hubieran visto. Sí, y vio que no funcionó. Porque acuérdate que fue escrita en diferente época, en el círculo, y hablaban lo mismo de lo que pasaba. No lo diga época, porque la época para una gente puede ser diferente 20 años. Es una época. En la época de que... Sí, de los 80. Sí. Sí. De la gente. En diferente era. Sí, fue escrita. Por eso que le hemos dicho a la gente que se repite y es como un círculo. En cada era escribían. En otra era escribían lo mismo. Y es lo mismo así, que dando vuelta en un círculo. Sí, men. La gente se sorprende, mire. ¿Tú sabes por qué la gente se sorprende? Porque yo estaba viendo un reel de una muchacha hablando que la Biblia se dice que yo cuántas veces, que se repite tantas veces, como hay como una sincronización demasiado perfecta. Si tú lo ves de un ámbito así personal o religioso, tú vas a decir, coño, pues es una maravilla. Sí. Si usted y yo hablamos, por ejemplo, viendo el agua, vamos a hablar lo mismo en diferentes épocas. Sí, por eso siempre le hemos dicho que la Biblia te habla a ti de un solo tema. Por eso era que ellos hablaban de lo mismo. Por eso es que ellos concuerdan en todo lo que ellos dicen. Porque la Biblia te habla a ti de un solo tema. Por eso que todos esos profetas hablaban de lo mismo en diferentes épocas. Dicen, acá, porque fulano 1000 años después escribió lo mismo que fulano escribió antes de 1000 años para atrás o 500 y pico de años para atrás. Están hablando del fundamento. Está hablando de lo mismo, del mismo tema. Está hablando del fundamento. Siempre se lo hemos dicho. Y del mismo sistema. Exacto. Nosotros nos pongamos aquí a escribir, nosotros, un grupo de gente, y empecemos, y saquemos tiempo, y empecemos a hablar y escribir el sistema de cómo que esto aquí se maneja. Vamos a concordar con lo mismo que ellos dicen. Y después pueden pasar 1000 años después, va a decir, lo que escribieron fulano y fulano, ya lo habían escrito ya, y van a concordar con los que estaban más adelante, lo mismo. Así pasa con el libro. Tenían esa sincronización porque hablaban de un solo tema, de lo mismo hablaban, del sistema, cómo el mundo debe de funcionar y cómo el ser humano aquí debe de ser regido. Sí. Así. Por eso era que concordaban a la perfección, porque te hablaban a ti de un solo tema. Señores, nosotros nos dirigimos hacia ahí. Nosotros pensamos en nuestra ignorancia que los días de Noé, que es una era, para mí no estamos, vamos para allá, estamos cerca de ahí. Porque entiendo y comprendo, de lo que he podido comprender, es que como que la persona, la gente, no dependía ya de lo establecido. Dejó de depender de lo establecido. Ajá. Como se está viviendo hoy en día la gente. Hay mucha gente que ya se está dando cuenta de que la religión es una mentira. Y mucha gente se está saliendo de la religión. Exacto. ¿Y qué dicen ellos? No, pues le pasa que no, yo no necesito eso. Mi relación es directa con Dios. Exacto. Antes no, hermano. En los 1600, usted tenía que ir obligado, aunque a usted no le gustaba. Tenía que ir, se apuntaba en el catecismo. Yo me acuerdo que el que completaba el catecismo, ese era un jerarca en el vecindario. O sea, que le daban un sentido de que, muchachos, de principio. Sí, de respeto, le daban su respeto. Le daban su respeto. Ya eso se perdió también. Ya nadie anda aquí en catecismo. Exacto.
Así va, así es como estamos diciendo, que ya no estamos dirigiendo para allá. La mujer era en su casa, Sí, ya no. Ya no. o sea que ya no estamos, no se están, ya la humanidad al veniendo caminando así, ya ha venido cambiando y caminando y caminando y caminando, que ya estamos en una era donde se perfila, que va como que Va vamos para allá. a los días de Noé. Va para allá. Se perfila que vamos caminando para allá. Como vemos el mundo y cómo la humanidad se está comportando, nos estamos dirigiendo hacia allá. Dicen las estadísticas que en la actualidad hay casi un 65%, creo, de que de mujeres solteras. Los hombres no quieren casarse ya. Los hombres van a llegar al punto de que casarme va a ser un problema para mí. Exacto, como estamos. Y le digo eso porque el matrimonio está establecido, es una institución Exacto, de aquí, de este mundo. de Jehová Exacto. y lo estamos viendo. Entonces, así, ¿cómo se vivía en los días de Noé? Eso era así, todo el mundo así, suelto. Dejaron de depender de lo establecido que él fundó, de lo que Jehová fundó. La gente dejó de depender de eso. Y ya no se regían o dejaron de te explico a la gente, dejaron de creer o de asistir o comportarse como lo establecido mandaba. Jehová dice aquí que esa carne corrompieron su camino y su camino es su propósito. Exacto. O sea que ya no hacían lo que tenían que hacer. La justicia seguro hacía otra cosa. Seguro la justicia enseñaba de medicina o dejó de hacer justicia aquí. Esto estamos hablando así, señores, porque usted también en su casa, con sus amigos o con quien sea que usted tenga confianza de hablar de ese tipo de temas, porque no yo entiendo y comprendo que no es con todo el mundo que sabe ese tema. Hay gente que son muy fieles a la creencia que le dio su papá y su abuela. Y el mundo. Y el mundo fue lo que dio, y son muy fieles a esa creencia. Y matan a quien sea. Entonces, no con todo el mundo tampoco que se puede hablar de ese tema. Esos temas sí. Sí, claro. Porque lo que va a entrar en una discusión y no vale la pena. Usted tiene a alguien de confianza, que usted se sienta cómodo. Usted puede dialogar ese tema. Y también, o si no lo estudia aquí. Sí, claro. Yo te dije a ti que mándame el video de cosas de Felipe. Yo lo quería ver, no para repetir lo que él está diciendo, sino yo sabía que viéndolo, que me ha pasado muchas veces, aunque yo escuché a alguien hablando por ahí de un verso bíblico, como lo voy a decir en términos cristianos, como que vienen revelaciones. Sí, ellos diciéndolo literalmente. Ellos diciéndolo, pero, o sea, como ellos lo comprenden, sí. Pero como ya uno tiene otra perspectiva bíblica de una manera sistemática, yo lo veo, lo analizo, lo que él dice, digo, entonces cuando él tocó ese verso, yo dije, cada carne corrompió su camino. O sea, ahí nosotros pensamos, dije, pero es que literalmente no es así. Literalmente, hermano mío, no es así. Yo entiendo lo del diluvio, y si tú te pones a analizar, coño, contra un diluvio. Pero espérate. Aquí hay cosas que se caen de la mata. Sí. Hay animales que no se dan en ciertos lugares.
ay muchachos, ustedes están dudando del poder de Dios. No, no estamos dudando de nada. Te estamos diciendo a ti que sea un poquito realista. Exacto. Entiendo tu fe y tu fervor. Eso se entiende. Tú tienes que también que ser realista para que no te engañen tampoco. Porque aquí también está establecido que hay animales que no se dan En ciertos lugares. en ciertos lugares. Exacto. El oso polar, por ejemplo, el panda Exacto. El canguro que está para allá, para. en Australia, Exacto. Que no se dan aquí en América. en Turquía, pues ¿cómo es? El arca aterrizó, entre comillas, en el monte Ararat, en Turquía. Sí. Si tú me preguntas a mí, muchacho, ¿usted cree que eso pasó? Literalmente, y literalmente yo te voy a decir a ti que no. ¿Por qué no? Porque hay muchas cosas que no lo avalan. Que dicen que no. Que no tienen sentido. Que no tienen sentido. Te estoy diciendo, Literalmente. Exacto, literalmente. Pudo pasar sistemáticamente o viene siendo como una advertencia. Porque puede ser que esté escrito, pero una advertencia. Como un cuento, pero advirtiéndote. Lo que puede pasar. Si dejan Si dejan de dejar de depender de lo establecido. Exacto. Porque tú también tienes que ver diferentes panoramas. El asunto. La Biblia es muy grande, hermano. La Biblia tú no puedes mirarla de un solo cosita y ya que tú comprendiste. Que ya tú entendiste, exacto. No, tú no has entendido nada. Se respeta lo de la fe y de la cristiandad y de todo eso. Eso sí. Pero hay muchas cosas que no hacen sentido. Cuando usted ve el panorama completo. Completo, exacto. No personal, no algo personal, sino el panorama completo. Y vemos en ese panorama completo que hay muchos animales que se dan en diferentes puntos en el mundo que no se dan en otras áreas. Sí. Ahí se tumba ya lo literal, que pasó algo literalmente. Se tumba de inmediato ahí. Porque para otra cosa la gente razona y para otra cosa no. Vamos a razonar ahí. En diferentes puntos del mundo hay animales que no se dan en ciertas áreas. Tú sabes que hay mucha gente que piensa que eso fue en el mundo entero. Literalmente. Hay muchas personas que piensan así. fue así. Pero hay otros que piensan que no. Que fue universal. Hay gente que piensa que no fue universal. Que fue en cierta área. En cierta área. Y otros piensan que fue universal. ¿Qué tal si eso, el diluvio significa un reseteo? Comenzar de nuevo otra vez. Sí, Comenzar de nuevo. claro. ¿Por qué? Porque te dice aquí Isaías 54:9. Isaías 54, mi gente. Verso 9. Verso 9. Pues yo estaba estudiando eso. Y te dice a ti aquí, porque esto me será como en los días de Noé, dice Jehová. Ese es Jehová hablando. Cuando juré que nunca más las aguas de Noé. Las aguas de Noé. Oye, cómo él se refiere. Las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, dice Jehová. Al diluvio, él le llama las aguas de Noé. Puro ¿cómo se dice? Yo veo eso tan codificado, mano.
Sí, es así. Eso de Isaías 54, eso. Yo lo veo tan codificado. Yo sé que para la gente literalista, lo entienden tal cual. Ellos creen que están comprendiendo. Sí. Y están entendiendo. Creen. Ellos creen. Piensan que están comprendiendo lo que se está hablando aquí. Pero yo lo veo demasiado codificado. Sí. Él juró. Jehová juró que no, que ya no. Pero Jesucristo viene y nos dice a nosotros, como los días de Noé. Men, la llegada del Hijo del Hombre es otra era. Sí. Es otra manera de vivir. Diferente a esa. A la ley. Exacto. Jesucristo se cansó de decirle a ellos, el que come mi carne. Él decía a la gente. Sí. Otra manera de vivir. El que come la carne del Hijo del Hombre va a vivir a otra manera, no a la ley, no a la manera de, no a la carne de los hombres. Exacto. Sí, porque ya eso fue implementado ya al ser humano, a la tierra. Se nos fue implementado así, de que la tierra se tiene que regir con una carne aquí. Y la carne que se te va a ti la Biblia es la ley. Sí. Y así que el ser humano, nosotros tenemos que regirnos con la ley. Entonces a eso que se le llama la carne, bíblicamente, mi gente. Cómo el ser humano debe de comportarse, cómo debe de vivir. Sí. Entonces aquí nosotros, en la tierra, nosotros aquí abajo, es obligatorio, al tú analizarlo y verlo de una manera general, es obligatorio de que la ley aquí esté, porque no han hecho depender a nosotros de la ley, mi gente. Y de esa manera se nos hace imposible cuando nosotros analizamos y pensamos, ¿qué tal si en tu país quitan la ley actualmente? La quitan, la justicia. ¿Qué pasaría? No se puede vivir. ¿Qué pasaría, mi gente, si en su país que ustedes nacieron quitan la ley? La que rige al hombre aquí, la ley. ¿Qué pasaría actualmente? ¿Ustedes creen que la humanidad está preparada para vivir así? No se puede. ¿Ustedes creen que la humanidad está preparada? No tu personal, porque hay gente que por ahí que piensan y seguro se imaginó que yo puedo vivir sin eso tranquilo. Sí, yo también. Pero aquí estamos hablando de la forma de la humanidad. O tu país, para que te imagines, tu país, tu nación, que hay tantos millones de personas, ¿se puede vivir esos tantos millones de personas sin la ley? ¿Se pueden ellos vivir así? Entonces tu mente va a decir, no, que es imposible. O sea, la respuesta es imposible. Es imposible, muchachos, porque hay muchas cosas que pasan aquí que lo único que nos mantiene a nosotros aquí como para que no nos hagamos daño o algo, o haga un orden, es la ley la que pone el orden aquí. Eso es lo que el hombre no ha implementado a nosotros durante el principio de la humanidad. La ley. Entonces nosotros hemos visto eso. Nosotros no podemos ver otra cosa más que no sea la ley. Es algo que si nosotros no hemos vivido ahí, no podemos pasar para allá si nunca hemos vivido en algo nuevo. No estamos preparados. No estamos preparados para vivir dejando la ley atrás. Dejando la ley. Porque te estamos explicando de una manera genérica, general, en México principalmente o en Colombia, ponte en tu mente si se puede vivir sin la ley actualmente, ahora mismo. ¿Se puede vivir sin la ley? Tú vas a decir, no, que no se puede.
Entonces son cosas que no han hecho depender. Por eso que, por eso que en los evangelios Jesús manda a que prediquen el evangelio. Porque no es algo de la noche a la mañana. Es como el evangelio viene siendo otra educación. Otra manera de pensar. Sí, porque la carne tiene la de él. Ya la carne aquí tiene una manera de pensarlo o una manera de vivir aquí. Nosotros tenemos, que es la ley. Mi gente. Eso viene siendo, en otras palabras, que nosotros estamos viviendo aquí en otra dimensión. Pero aquí en la tierra. Exacto. Entonces, mi gente, no sé qué usted está pensando, cómo se vivía en esos días, porque vendrá. Sí, que Mateo te lo dice ahí, Mateo 24:37. Va a venir. Como en los días de Noé. Y viendo las cosas desde un punto real y un punto sistemático, y como vemos nosotros este mundo, la humanidad se dirige para allá. Nos estamos dirigiendo para allá poco a poco. Poco a poquito. Estamos viendo es como un reflejo de lo que viene. Como un reflejo de lo que va a venir. Sí. ¿Entiendes? Como lo que estamos viendo ahora. Es así. Es como el ojo, es como de un huracán. O sea, que el ojo, cuando pasa, no ha llegado, pasa nada más el reflejo, nada más. Y la gente. La brisita. Exacto, la brisita, los vientos. Pero no ha pasado el ojo todavía. No ha llegado. O sea, así mismo va a ser. Nosotros estamos viendo como las brisas, como la brisa, como que lo que viene. ¿Tú sabes qué estoy pensando, mano? Que tú dijiste que la gente no está preparado. No. Vivir en Cristo, como lo entienden los cristianos, no es fácil y tampoco es imposible. No es nada fácil. Porque nosotros tenemos una carne que nos rige. Exacto. Y para tú vivir en Cristo, tú tienes que tener otra mente. Como tú dijiste, otra educación para que nos, ¿sabes? Te lo vamos a decir así para que nos podamos entender. Otra educación mucho más elevada que el del ser humano en la tierra. Porque esa educación no es de aquí. Entonces, Él te dice a ti que es antes de la llegada del Hijo del Hombre, la gente tiene que nosotros dimos a la gente, que viene siendo como la gente va a no depender de lo que está establecido, de la carne. Exacto. Sí. Va a haber como una brecha. ¿Tú entendiste? Esta es la carne y va a abrir una brecha. Entonces el Hijo del Hombre, la gente ya está a punto, ya es como de pasar para acá. Sí. Por eso yo dije, cuidado si eso está escrito, lo del Génesis capítulo 6, esa historia, y la moraleja es de que, hey, cuidado con esos pasos, ¿ok? Que no pase eso, todo el mundo en sujeción aquí. Toda carne tiene que estar sujeta con su propósito. Toda carne tiene que estar aquí con su propósito. No olviden su propósito o su camino. No se salgan de su camino. Porque en aquella oportunidad que cada quien se coja su camino, la gente va a estar así ya, como un espacio, como una brecha. Entonces no puede tener una brecha al otro reino. ¿Entendiste? Porque aquí hay uno ya. Sí, claro. Entonces, si él está diciendo que lo que él dice aquí, que así
la venida del Hijo del Hombre. La gente tiene que, ¿cómo te digo, mano? Recuerda que uno tiene una educación aquí. Uno tiene una mente. Tú sabes que yo estaba pensando ahora que para que eso venga, la gente tiene que saber a dónde vivimos primero. Sí, que la gente va a llegar a saber. A dónde vivimos y cómo nos comportamos para así nosotros ir caminando y avanzando hacia la venida, como te habla a ti Jesús ahí. Tiene que llegar primero los días de no obligatorios. Tiene que venir, ¿sabes? Tiene que venir la manera como esa persona, como te lo están narrando el Génesis 6, cómo era que ellos vivían. Nada más te dicen a ti que la tierra comían y vivían. Sí, que en Mateo, dice que la tierra estaba corrompida. En Génesis 6:12. Exacto. Entonces, aquí te dice que corrompida estaba la tierra. Sí. En Mateo 24:37 te dice a ti, más como en los días, no 38, es más como porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Eso es ser corrompido. Una pregunta. Aquí te dice a ti Jehová, en Génesis 6:12, que la tierra estaba corrompida. Exacto. Jesucristo te dice a ti en Mateo 24, verso 38, que así como los días de Noé, que la gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento, algo establecido. Pero cuando, ¿cómo le digo? Para que no hayan, no muchachos, ustedes dijeron que la gente va a dejar de casarse. Espérate, papá. Cuando tú lo pones en el plano de los líderes, cuando ellos se casan es cuando ellos se juramentan. Exacto. Se juramentan aquí para hacer cumplir las leyes. Ya se están dando en casamiento. Eso vamos en casamiento. Exacto. Estoy hablando de la persona, de la tierra. Porque aquí se está hablando de la tierra. Y también de los reyes, te lo estoy diferenciando. Los reyes se van a casar ellos. Para ellos va a estar normal. Exacto. Aunque la tierra esté así, como dice el Génesis. Corrompido. Y ellos van a estar juramentándose ahí. O sea, corrompida de su propósito aquí en la tierra. De su propósito. O sea, la tierra está corrompida de su propósito aquí. La carne. Exacto. No la tierra. O sea, la carne, exactamente. O sea, ya ha corrompido su propósito aquí, como el ser humano debe de regirse. Que no estaba, en pocas palabras, no lo estaban ejerciendo. No hacían su trabajo. Exacto. Aquí te están diciendo como que no tiene sentido. Como no tiene sentido, nada tiene sentido. Si eso pasa, en otra palabra, nada tiene sentido. Si cada carne corrompe su camino o su propósito aquí, no tiene sentido. La tierra va a estar corrompida. Entonces la tierra va a estar así. Exacto. Como una chichigua sin cola, así. Sí. Un barco así, algo así a lo loco. Navegando a la avenida. Sí. Eso es lo que te quieren decir ellos cuando tú lo analizas de diferentes puntos de vista. Entonces aquí es muy interesante lo que dice el verso 38. Mateo 24, verso 38. Que literalmente tú ahí sí, pero yo no veo que estaban corrompidos esa gente, papá. Viviendo y casándose y dándose casamiento, pero en la humanidad siempre se ha casado. Y siempre ha vivido, y siempre ha bebido, y siempre ha bailado, y siempre... En todo tiempo. En todo tiempo.
Lo que te quiere decir a ti, el verso 38, él se está refiriendo a los reyes de aquí, de la tierra. Sí. Lo que comandan aquí, lo que mandan. Los príncipes. Sí. Sí, así. ¿Por qué? Porque en todo tiempo se ha casado y se han dado el casamiento y se ha bebido y se ha comido muchísima comida. Literalmente. En todo tiempo. Entonces, O sea, los que días- no es de eso que se está hablando. No está hablando de, No está hablando de eso. no está hablando de eso. Los días de Noé obligatoriamente tienen que ser diferentes a todo tiempo. Sí, claro. O sea que eso viene siendo diferente a las demás eras. Diferente. Pues No, te lo está mencionando como en los días de Noé. tiene que ser totalmente distinto. Y que se va a volver a repetir de nuevo. Va a volver otra vez como en los días de Noé. Mateo 24, 37. Como en los días de Noé. O sea que van a volver de nuevo a estar así la humanidad. Como en los días de Noé. A vivir así la humanidad. Exacto. Así Y mismo. nosotros aquí estamos, para todo el que nos escucha, estamos analizando y teorizando cómo se vivía ahí. Porque obligatoriamente tiene que ser distinto a toda la era. Porque es como una señal. Exacto. Es como, mira cómo dice este muchacho aquí, un Pachuco Hernández, dice: amigo, es muy cierto, ya estamos viviendo los tiempos de Noé. A la humanidad ya comenzó a despertar de su mente. Para empezar, mucha gente se han salido de la religión. Lo que te dije, Que dijimos ahorita. que se van a salir de ahí. Hay muchas personas que encuentran ya que las escuelas son una pérdida de tiempo, las universidades. Exacto. Entonces, ya estas cosas son el propósito de la tierra, es la carne. Hay mucha gente aquí en la humanidad que no quieren tener hijos. Hay muchas personas aquí que ya no quieren casarse y tener una familia. Exacto. De eso que estamos hablando. Los días de Noé son parecidos a eso. Ajá. Porque si son parecidos a eso, hermano, te estoy diciendo en esta hora que nos vamos para allá. Estamos, como dice él, estamos ya dirigiéndonos para allá, exactamente. Es que no estamos dirigiendo para allá. Es como un reflejo de lo que viene. De lo que viene, esos días, estamos viendo los reflejos ya. La gente ya no está asistiendo a la religión y eso está establecido en la tierra. Sí. ¿Entiendes? La educación también. Eso está establecido aquí en la tierra. El ser humano tiene que educarse. Hay muchas personas que ya están viendo que la educación Es una pérdida de tiempo. es una pérdida de tiempo. El casarse también. También hay muchas personas que ya no quieren ni casarse ni Creo que formar son una los- familia. Entonces, Creo que son los japoneses. Los japoneses no están queriendo tener hijos. Inclusive aquí el presidente Donald Trump, él está dando un suicidio. ¿Tú sabes de cuánto? De $5,000 a las madres. Papá, ¿qué te quiere decir a ti eso? La gente no está pariendo, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo así? Porque eso es como un incentivo a que la mujer para. Cuando él dijo eso, yo pensé, acá ahí ya ha bajado el por ciento, la tasa de por ciento de la maternidad y de eso. Si él lo tiró es porque ha bajado. sí, Si él tiró ese incentivo a las mujeres en darle un cheque de $5,000 es porque ha bajado. sí. Todo va a cambiar aquí. Sí, es como estamos hablando de lo cómo se vivía en los días de Noé. Pero, y si Jesús lo menciona en Mateo, es porque siempre se ha repetido eso. Sí.
se repitió en el Génesis y después Jesús vuelve y lo menciona. Dice, va a volver a pasar. O sea, si él se lo repitió, ¿por qué ha pasado? Va a volver a pasar como en los días de Noé, que va a venir de nuevo. La gente van a vivir como en los días de Noé. Pero eso que lo estamos explicando a la gente, cómo era que se vivía. ¿Cómo son los días? O cómo eran los días, cómo era que se vivían ahí. En esos días. Exacto, en esos días. Exactamente, cuando la Biblia te da a ti de días, se está refiriendo a una era, un tiempo. Exacto. ¿Cómo se vivía ahí? Y es muy importante eso, saber eso. ¿Y por qué? Porque es una clara señal. Es una clara señal de la venida para los cristianos. Que quizá ellos están esperando el corre. Exacto, ya va a haber muchas señales, esa es una que Jesús dijo ahí. Antes en Mateo 24:7 dice, ¿cómo que dice? 37, como en los días de Noé, así será la venida. O sea que ahí la gente van a estar viviendo como en más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Entiendes? Como lo estamos explicando a la gente, como lo que el libro está tratando de decir. La humanidad va a vivir esos días. Sí, obligado. Y le estamos explicando cómo era que se vivían esos días. Que la tierra se había corrompido. Te lo dice el Génesis 6:12. Que la tierra había corrompido. La habían corrompido. Exacto. La corrompieron a la tierra. Exacto. Entonces, desde el punto de vista del Viejo Testamento. Exacto. Entonces ahí claramente lo estamos viendo como que la tierra había dejado de hacer su propósito, o como era que tiene que regirse aquí. Había dejado de hacerlo. ¿Cómo qué? Como las religiones van a dejar de existir, dejar de ir a las religiones, van a dejar de las personas en la tierra casarse. No ve que cuidado, si viene un político de esto e incentiva a la gente que vayan a la iglesia otra vez, e incentiva con dinero, sí. Nosotros lo está haciendo con las mujeres para que den a luz. Den a luz. ¿Tú entiendes? Sí. Decimos esto, señores, porque todo lo que está aquí fundamentado en la tierra tiene su propósito. No puede estar ahí de más, como un bicuí, como dice mi mamá. No puede estar ahí de más. Tiene que hacer su labor, su propósito. Y ¿para qué fue creado? Su camino ahí. Y el punto aquel en que eso deje de ejercer su labor aquí, su camino, entonces su camino, obviamente va a causar un efecto aquí grande en la tierra. Ok. Estudien eso, mi gente. Estúdienlo. No den por sentado lo que nosotros le dijimos aquí en este video. Esto simplemente es un punto de vista de nosotros. Podemos estar equivocados, claro que sí. Eso no quiere decir que los cristianos evangélicos literalistas tienen la razón. No. Eso es una idea que ellos tienen en su mente de que le plantaron y nunca lo cuestionaron, y así la creyeron. ¿Está mal eso? No está mal eso. Está mal si te queda ahí y no avanza. Eso está mal. Exacto. ¿Ustedes entienden? Entonces, mi gente, estudien eso. Muy interesante. Muy interesante. Por eso nosotros le decimos a ustedes que los términos que le damos aquí, usted lo anota
Sí, claro. Es muy importante saber los términos de la palabra. Ese término como se menciona mucho en este estudio y se menciona aquí mucho en Génesis. Pablo habla de eso aquí. Usted analiza ese término. Nosotros pensamos que ese es el funcionamiento. Aquí, Sí. eso es como el funcionamiento. Nosotros dimos muchos ejemplos una vez en un video. Eso es el funcionamiento de algo como para que pueda funcionar. Sí, sabes que si lo vemos del punto de vista, como lo está diciendo la Biblia, desde el punto de vista como que la tierra se había corrompido, supongamos que, fíjate que para ellos, lo que escribieron el libro, están diciendo que la tierra estaba corrompida, que dejaron de hacerlo o de actuar según lo establecido aquí. Entonces aquí, mira, aquí dice algo muy interesante que dice Francisco, ¿verdad? Que leí aquí, dice: la gente no se regía con la ley y estaban esperanzados a vivir según su propósito de cada ser vivo que existe en este mundo, planeta, y el sistema se estaba derrumbando. Puede ser de esa manera. Sí. Ellos están poniendo que la tierra estaba corrompida. Lo que dicen que hay que... punto de vista de ellos que escribieron, ellos dicen, van a la defender tierra su estaba de corrompida. ¿Y por qué? Porque están dejando de actuar según lo establecido. Como lo está diciendo Francisco ahí. Eso es lo que va a pasar. Exacto. Entonces están poniendo del lado como que estaba corrompido la tierra. Ajá. Y le estamos explicando cómo era que se estaba viviendo en ese tiempo, en los días de Noé. La gente ya estaba, dejaba de actuar por lo establecido ya. Estaba dejando de comportarse por lo establecido. Sí, tiene mucho sentido, eso es lo que te estoy diciendo. Sí. Entonces lo que está diciendo ahí Francisco, de esa manera. Entonces, al ver el mundo como se está moviendo, la gente se está moviendo un reflejo, cómo es que la gente se va a vivir. Sí. Hay mucha gente que ahora están hablando de las religiones, que es una mentira. Ponte tú que la gente completa se llega a entender eso. Ya va a dejar la gente de asistir por lo establecido, va a dejar de eso ya, pero eso va a estar ahí. Eso fue establecido. O sea, una carne menos. Una carne menos. Exacto. Pero acuérdate, para el mundo no se puede estar así. No, porque hemos dicho que la religión es necesaria en el mundo. Exacto, por eso mismo. Por lo tanto, también la ley y la justicia es necesaria aquí. ¿Qué nosotros le hemos dicho a la gente? Todo Que hay que dejar de depender poco. Ir dejando de depender poco. Poco a poco. Exacto. ¿Para qué? Para que la venida venga. Si uno deja de depender de eso, así como te dice a ti en Mateo, así será la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noé. Ya la gente va a dejar de depender de esto. Exacto, igual como lo está escribiendo él, la gente va a dejar de depender de eso ya. Y va a saber después. Hey, mira. No lo descartamos lo que está diciendo él. O sea, yo no descarto lo que nosotros hablamos aquí. Exacto. No lo estoy diciendo. Porque, o sea, nosotros estamos diciendo a la gente que cuidado si es que la gente dejó de depender de lo que está establecido. De lo establecido, porque el Génesis 1:2 te dice a ti que la tierra que somos nosotros, los pueblos, los seres humanos, estaban desordenados y vacíos. Nosotros tenemos que lograr entender que el que está escribiendo el Génesis está poniendo como cuando tú pones como una excusa, Sí. para poner algo. La tierra estaba desordenada y vacía, que es necesario de que esté la ley. Tú sabes qué ejemplo yo le iba a dar a la gente ahora mismo, que se lo dimos hace mucho. Cuando Cristóbal Colón llegó aquí, América, que llegó a la Española, ¿cómo estaban esa gente ahí? Los indígenas o los indios. Esa gente, son gente. Eran seres humanos. Sí, claro. ¿Cómo ellos estaban? Para
para el sistema, Para el sistema, ¿cómo estaban? desordenado y vacío. Eso es lo que está hablando a tirar en Génesis 1:2. Así era que estaban. Cuando llegó Cristóbal Colón a América, ponte tú que Cristóbal Colón viene siendo el sistema. Vino el sistema con la religión primero y el sistema. Sí. Vino con la religión y vio la tierra o vio los seres humanos que estaban en esa tierra, lo vio sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de orden para el sistema. Sistemáticamente. Para el sistema, al sistema ir a ese lugar donde no hay orden, para ellos, Donde no hay nada establecido. donde no hay nada establecido, para ellos eso está desordenado. Y vacío. Exacto, hay que poner un orden en esa tierra. ¿Y qué hicieron? Bueno, la religión, sistema político, sistema educativo, sistema de gobierno, todo eso. Y hoy en día América está como está Argentina, con su religión, sistema de gobierno, sistema educativo, sistema todo organizado y implementado. ¿Por qué? Porque lo organizaron. Sí. Está todo organizado. Ahora, nosotros lo vemos. Gente. Habían personas, como te dice a ti el libro, Había la gente. tierra estaba desordenada y vacía. O sea, entonces como que, un ejemplo, que nosotros escribamos un libro sobre la española, Sí, en base a sí mismo, como dice, como lo narra la Biblia. sí. O ellos fueron a la española y estaban desordenados y vacíos. Exacto. Entonces nosotros vamos a escribir. Entonces, exacto. Supongamos Argentina, que nosotros lleguemos a Argentina. Argentina no haya nada, no haya educación, no haya sistema de gobierno, pero hay gente. Oh, pero mira, esa tierra ya está desordenada y vacía. Nosotros que somos el sistema, nosotros vamos a poner fundamento allá, en Argentina. ¿Qué primero podemos poner? Bueno, para implementar un sistema de gobierno allá en Argentina, primero tenemos que poner la religión para que vaya acorde con el sistema de gobierno. La religión. Como sistemas que vayan a... Que vaya acorde con la tierra. Sí, porque es una sola boca que tiene que hablar. Entonces ahí se inventaron la primera universidad, en América, la primera universidad, la primera catedral, la primera qué sé yo qué, porque pusieron a poner el fundamento, porque aunque habían gente para el sistema, esa gente ahí en América estaban desordenados y vacíos. Aunque tienen ellos de que su manera de vivir, de que casita, de que los aztecas, de que los incas, de que con su calendario. Nosotros tenemos un calendario aquí, sí, donde todo el ser humano aquí en América se rige. No estamos rigiéndonos con el calendario inca o con el calendario maya. Para ellos eso es desordenado y vacío, como se comportaban ellos, los indios. que no había Ningún tipo, exactamente, ningún tipo de fundamento. De eso te habla a ti la Biblia, Génesis 1, capítulo 2, sí, verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía, que hay que ponerle un orden. ¿Y qué es el orden? La ley. Entonces la ley va poniendo el orden aquí, poniéndole la cosa en su lugar. Aquí sistema educativo, aquí sistema de gobierno, aquí sistema de la religión. Y así cada cosa aquí, como nosotros la vemos, ya está fundamentado. sí. Fundamentado está aquí. Que tú, al nosotros pensar y analizar eso, vamos a pensar, vamos a decir, no, es que es imposible nosotros dejar de depender de eso, porque eso es lo que nosotros hemos visto toda nuestra vida. Sí. Y ya Jesús viene siendo lo que predicaba Jesús, el mensaje de él es otra manera del ser humano comportarse, otra manera, no como nosotros nos comportamos, mi gente. Otra manera de vivir, otra manera de pensar. Nosotros pensamos como piensa la ley. La ley nos amoldeó al ser humano a que pensemos en nosotros primero. La ley enseñó eso. El sistema nos enseñó eso a nosotros. Y así nosotros nos vamos a comportar aquí. Como el sistema. Nos dio todo. Exacto, nos dio La conciencia. Exacto, todo. Todo. Nuestro pensamiento. Todo. Así que, señores, muchas gracias a todas aquellas personas que estaban comentando en el chat y los que estuvieron en el en vivo. Estudien eso. Sí. Como ya les dije, no tomen nada de lo que
se está diciendo aquí por sentado, véalo simplemente un punto de vista diferente. Y quisimos hacer este video porque creemos y entendemos que eso es muy importante. ¿Cómo se vivía en los días de Noé? ¿Y por qué? Porque eso es una señal. Una señal que, basado en nuestro entendimiento, estamos cerca de por ahí. Estamos cerca. Quizá no lo vivamos. Quizá Sí. usted y yo que estamos vivos ahora no lo vivamos. Sí, es así, pero estamos viendo el reflejo. Pero estamos viendo Estamos viendo el reflejo. Mira, la gente ya está, antes de terminar aquí, la gente comentando, la gente se abordó ahora comentando. Mira como dice Cintia Paliza aquí, excelente presentación, hermano. Es así, la religión está dando sus últimas patadas de ahogado. ¿Entiendes? Están usando todo tipo de artimaña para seguir aprisionando a la gente fanática. Dice Manuel Rivera, el sistema distrito escolar, distrito penitenciario, etcétera, etcétera. Dice ahí, dice Oye, el sistema de cosas eso va a colapsar. Es un negocio. El sistema de la medicina. Sí. Mira, aquí matan un tipo en Nueva York. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, claro, claro. A un CEO de United Healthcare lo mataron por eso. Sí. La gente está cansada. Y es como estamos hablando, la gente poco a poco, porque nosotros, cuando tú logras entender toda esta cosa, o cuando al principio, cuando uno comenzó a hablar de esta cosa, uno quería que la gente supiera rápido así la cosa, y ya hemos entendido que lo que se viene, o lo que uno viene hablando es al paso. La gente va a ir canalizando la cosa al paso, y van al paso con el tiempo. Poco a poco la gente va a ir dejando las cosas, poco a poco. No es de la noche a la mañana, mi gente. Es como nosotros le digamos a la gente que en un país dejen de depender de la ley así. Mañana, de que estamos sin la ley aquí, es imposible. Tiene que primero la gente ir educándose primero y analizando las cosas y a dónde estamos metidos como humanidad aquí, y ir avanzando poco a poco. Y la gente va a ir la cosa dejándolo poco a poco, no de la noche a la mañana. No de la noche a la mañana, mi gente, es al paso la cosa que se van sucediendo. Quizá en 50 años, 100 años más adelante, o 200 años más adelante, ya la gente ya no vayan ya a la religión, que la gente sabe que la religión es una institución más del gobierno, y va a dejar de ir. Y no solamente la religión, así va a pasar con todo. Con todos los organismos. La gente está hablando así de las escuelas. Sí. También, eso como estamos diciendo, pero ahora se ve mucho más como de eso, como en la religión. La gente hablando que la religión es esto, que la religión es lo otro. Pero poco a poco se va a ir aumentando. Sí. ¿Okay? Así, mi gente, muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que hicimos este video muy extenso, pero véalo cuando usted tenga tiempo. Usted lo ve con pausa, lo va estudiando y lo va analizando. Siempre viendo el panorama completo. Exacto, general, no personal, general, completo. Exactamente, entonces tú lo estudias tranquilo, sin pausa, ¿ok? Así que muchísimas gracias, mucha bendición a cada uno de ustedes. Besos y abrazos, señora. Nos vemos en el siguiente en vivo.